Bueno chicos, aquí os he preparado un vídeo tutorial para calcular las cargas térmicas, ¿vale?, de una cámara frigorífica, ¿vale? Estas cargas térmicas las vamos a necesitar para después calcular en el diagrama de Molière toda la máquina. Bien, a ver, estas cargas térmicas van a costar, la carga total va a ser la carga del producto, ¿vale?, más las cargas de las fuentes. Ahora bien, carga del producto hay muchas y carga de las fuentes también hay muchas, ¿vale? Para las cargas térmicas debidas a otras fuentes, que son las primeras que vamos a calcular, ¿vale?, va a estar la transmisión de calor a través de los parámetros o paredes, las paredes de las cámaras en este caso, ¿vale? Y el calor debido al aire exterior o renovaciones, este calor va a venir dado por el aire que entra dentro de la cámara cuando abrimos y cerramos las puertas, o bien porque haya que ventilar las cámaras, que en las cámaras grandes hay que ventilar. El calor liberado por las personas, estas personas son las personas que están trabajando dentro de la cámara, metiendo productos, sacando productos, ¿vale?, o bien manipulando el producto. El calor liberado por los ventiladores o las máquinas. Aquí en este calor vamos a tener en cuenta el calor de los ventiladores del evaporador, ¿vale?, que están dentro de la cámara, o también el calor de la maquinaria que hay dentro de la cámara. ¿Qué maquinaria puede haber dentro de la cámara? Pues lo que puede haber va a ser una carretilla elevadora, por ejemplo, o bien una grúa puente, los motores de una grúa puente. Por otra parte va a estar el calor liberado por la luminaria que hay dentro de la cámara, porque obviamente necesita luces, y el calor liberado por los diferentes desescarches si hubiera desescarche en la cámara. Por otra parte están las cargas térmicas debidas al producto, ¿vale? Y aquí vamos a tener en cuenta la congelación y la conservación. Dentro de la congelación nosotros vamos a tener un calor de producto antes de empezar a congelarse, que va a ser el calor desde la temperatura a la que metemos el producto hasta la temperatura a la que se empieza a congelar el producto. Después vamos a tener el calor de congelación del producto. Este calor primero va a ser sensible, ¿vale?, y este calor de congelación va a ser latente. Después de congelar el producto no lo vamos a dejar a menos 2 grados o a la temperatura a la que se congele, sino que lo vamos a llevar hasta una temperatura de menos 18 grados aproximadamente, en función del tipo de producto que tengamos, con lo cual habrá que calcular también este calor sensible, que será el calor del producto después de congelarse. Y por otra parte vamos a tener también el calor debido al embalaje. El embalaje, los productos que vamos a meter dentro de la cámara frigorífica pues van a ir con su embalaje, con sus plásticos, sus cajas de cartón, cajas de plástico, cajas de madera, ¿vale?, para proteger el producto y que no se queme. Por otra parte, si la cámara en vez de ser de congelación es de conservación, pues vamos a tener en cuenta estos tres calores, que pueden darse todos o solamente algunos. El calor del producto hasta la temperatura de conservación, lo metemos a una temperatura hasta la temperatura en la que vayamos a conservar el producto, que serán aproximadamente 0 grados, 1 grado, 2 grados, ¿vale?, dependiendo del producto que tengamos. El calor de respiración, este calor viene solamente para los productos que se metan vivos dentro de la cámara frigorífica. ¿Qué productos se meten vivos dentro de la cámara frigorífica? Pues todas las verduras y frutas, ¿vale? Los animales, obviamente, pues se meten ya muertos. Con lo cual, si la cámara es de carne o de pescado, no va a haber calor de respiración. Si la carne es de fruta o de verdura, sí va a haber calor de respiración. Y por otra parte, igual que antes, este calor del embalaje en el que se mete el producto, que van a ser los plásticos, cartón o cajas. Bien, vamos a empezar por el primer calor. El primer calor del que hemos hablado es el calor de las paredes, ¿vale? En este calor de las paredes vamos a tener en cuenta esta formulilla, que no es nueva para vosotros,
¿vale? La hemos usado en muchas ocasiones, ¿vale? Va a ser ese calor, esa carga térmica, va a venir dada por la superficie de las paredes, ¿vale? Aquí no solamente habrá que tener en cuenta las paredes, sino que, bueno, habrá que tener en cuenta también el suelo y el techo de la cámara frigorífica. La conductividad térmica global de esa pared, en función de los materiales de los que esté construido, y el salto térmico que hay de fuera de la cámara frigorífica adentro de la cámara frigorífica, ¿vale? La superficie en metros cuadrados. Esto se va a medir en vatios partido de metro cuadrado Kelvin, ¿vale? Y el salto térmico en Kelvin. Con lo cual, lo que tengamos aquí nos va a dar vatios. Si esto se mide en kilocalorías partido de hora metro cuadrado Kelvin, pues lo que nos salga aquí va a ser kilocalorías hora, ¿vale? Si este dato nos lo puede dar el fabricante de la cámara frigorífica, o bien lo calculamos nosotros en función de los materiales que esté compuesta la pared, ¿vale? Esta U va a hacerse con esta fórmula que siempre hemos hallado. Los alfas van a ser los coeficientes de convección natural dentro y fuera de la cámara frigorífica, ¿vale? Y las diferentes capas. Si tenemos normalmente vamos a tener un panel sándwich de acero, poliuretano, por ejemplo, y acero, con lo cual el espesor del acero partido de la conductividad térmica del acero, el espesor del poliuretano partido de la conductividad del poliuretano, más aquí habría que poner el espesor de la otra capa de acero partido del lambda del acero, ¿vale? Esto nos dará una Q que ya os he dicho que será en vatios. Bien, el aire de renovación. El aire de renovación va a darse porque ahí se mete aire y las puertas se abren y se cierran, o bien hay que meter aire cuando la cámara está mucho tiempo cerrada para que no se produzca una depresión. Va a venir dada por esta fórmula, que es el volumen de la cámara, la entalpía entre el aire de fuera y el aire de dentro, la diferencia de entalpía, y este coeficiente que va a venir dado por una tabla, ¿vale? Como este volumen está en metros cuadrados, en metros cúbicos, y la diferencia de entalpía está en kilojulios partido de kilogramos y metros cúbicos no se llevan bien, con lo cual este volumen habrá que cambiarlo, habrá que multiplicarlo por la densidad para tener aquí la masa, ¿vale? Con lo cual, bueno, este volumen en metros cúbicos, la densidad vamos a poder considerar 1,2, que es la densidad del aire, 1,2 kilogramos partido de metro cúbico, o bien hallamos la densidad del aire dentro de la cámara, perdón, fuera de la cámara. Y este número de renovaciones diarias va a venir dado en una tabla que están recogidas en función de la experiencia de los frigoríficos. Aquí tenemos las tablas en función de que sea temperatura negativa o de que sea temperatura positiva, ¿vale? Entonces tendríamos que buscar aquí el volumen de la cámara que sea, ¿vale? Y si es cámara de congelación vamos a considerar negativa, y si es cámara de conservación positiva. Con lo cual ese número, si imaginaros que tenéis 1000 metros cúbicos de volumen, pues tendremos temperatura negativa. Si es de congelación, 1,9, ¿vale? O si es de conservación, sería 2,4, este N, ¿vale? Con lo cual, esta N, ¿vale? Sería ese numerito, ¿vale? Bueno, vamos a ver. El calor liberado por las personas, esto ya es bastante más sencillo, ¿vale? Nosotros, cuando nos metemos dentro de una cámara frigorífica, nuestro cuerpo lo que hace para protegerse del frío es liberar calor, ¿vale? ¿Cuánto calor libera? Pues mientras más fría está la cámara frigorífica, más calor va a liberar. Con lo cual, eso está tabulado en una tabla, ¿vale? En función de la temperatura de la cámara. Pues a 10 grados, a 5, a 0, a menos 5, a menos 10, a menos 15, a menos 18, a menos 20, ¿vale? Por ejemplo, la cámara de congelación, que suele estar a menos 18 grados, el calor que desprende el cuerpo humano serían 380 vatios, ¿vale?
De tal forma que el calor liberado por las personas va a venir dado por esta tabla, ¿vale? Que será el calor liberado por las personas, que lo vamos a sacar de esta tabla, por el número de trabajadores que haya dentro de la cámara, 1, 2, 3 o 4, por el tiempo que estén trabajando, un par de horas aproximadamente, o 5 o 10 o las que sean, partido o dividido o repercutido entre las horas del día, que son 24 horas. Esto nos dará un calor que será mucho menor que el calor de las paredes y que el calor de las ventilaciones. Pero es muy sencillo. ¿En qué nos va a dar esto? En vatios. Bien. El calor liberado por los ventiladores, bien, se dice que una maquinaria desprende un 20% del calor de su potencia, ¿vale? Con lo cual nosotros vamos a tener los ventiladores, o los ventiladores o la carretilla mecánica o cualquier motor que metamos dentro, va a ser un 20%, que será este 0,2 por la sumatoria de las potencias de los ventiladores por el tiempo que estén trabajando esos ventiladores, y dividido todo entre 24 horas. ¿Cuánto trabajan los ventiladores? Pues se suele decir que las cámaras de conservación suelen trabajar unas 16 horas y las cámaras de congelación suelen trabajar unas 18 horas al día. Entonces, si tenemos dos ventiladores de 300 vatios cada uno, pues tendremos 0,2 por 2 y por 300 vatios, serían 600 vatios, por las 16 horas que trabaja la cámara dividido entre 24. Esto, si la potencia está en vatios, pues nos va a dar el resultado en vatios. Otro calor, el calor liberado por los desescarches, ¿vale? Si yo tengo un desescarche, pues tendré una potencia de desescarche, una potencia de la resistencia de desescarche que está dentro de la cámara frigorífica. ¿Cuántas resistencias tengo? Pues las que tenga. Si tengo 4 resistencias de 200 vatios cada una, pues 200 por 4 y por el tiempo que dure el desescarche. 4 desescarches de 5 minutos serían 20 minutos al día. Pues 20 minutos al día. 20 minutos. Y cuidado que estas son horas, con lo cual este tiempo habría que ponerlo en horas. 20 minutos, pues 0,3 horas. Bien. Cámaras para conservación de alimentos. Ya hemos terminado con otras fuentes y ahora vamos a ver la conservación de los alimentos. El alimento entra a una temperatura y hay que enfriarlo. Con lo cual, si es para refrigerar alimentos, pues la fórmula que voy a utilizar va a ser esta, que nosotros normalmente ya la conocemos. Calor específico del producto, que lo vamos a sacar de una tabla, masa del producto que yo voy a meter dentro de la cámara frigorífica y diferencia de temperatura desde la temperatura a la que entra el producto, que suele ser unos 20 grados centígrados, hasta la temperatura que voy a conservar el producto, que será 1 grado o 0 grados, ¿vale? Con lo cual, temperatura de entrada menos temperatura final, ¿vale? Del género. Este calor específico lo voy a sacar de una tabla. La tabla la tengo aquí recogida, aquí la tengo. Por ejemplo, si yo tengo tocino fresco, ¿vale? Pues la temperatura a la que tiene que conservarse es entre 1 grado y menos 4 grados. Bueno, pues puedo coger 1 grado, ¿vale? Y después el calor específico del producto, veis aquí que dice calor máximo antes de la solidificación, antes de la congelación, con lo cual 1,53 sería lo que tengo que poner ahí. Cuidado porque esto está en kilojulios partido de kilogramos Kelvin diarios. Con lo cual, para que esto me salga en kilovatios, habría que dividir entre 3600 segundos, ¿vale? Entonces, este calor específico es el que tengo que poner en otro lado y la temperatura sería 1 grado. Si me vuelvo a la fórmula anterior, tendré calor específico, el que hemos sacado de la tabla, la masa, los kilos que vaya a meter dentro de la cámara frigorífica, la temperatura de entrada, pues aproximadamente la que nos den, pero aproximadamente 20 grados, y la temperatura a la que tengo que llevar el producto, 1 grado, con lo cual 20 menos 1, pues 19,
¿vale? Y cuidado que esto habrá que multiplicarlo por 1 partido de 3600 para que salga en kilovatios. Siguiente. Esto, bueno, aquí teníamos, perdón. Aquí teníamos las carnes. Aquí os he puesto otra tabla que es de verduras, ¿vale? Y vamos a ver, para las verduras habrá un calor de respiración, ¿vale? La masa, que será el calor específico de respiración, por la masa del material del producto que vayamos a meter dentro. Con lo cual me vendría aquí, diría, bueno, pues zanahorias, por ejemplo. Vamos a buscar aquí zanahorias. Me vengo aquí y busco el calor de respiración, que será este, ¿vale? Calor de respiración, 2,4. 2,4, con lo cual me vengo aquí, calor de respiración 2,4 por la masa del producto que tenga. Calor del embalaje, pues el calor del embalaje vendrá dado por el tipo de embalaje. El calor específico del embalaje que tenga, si son cajas de cartón, el calor específico del cartón, si es plástico, el calor específico del plástico. La masa de embalaje, pues si pudimos coger el embalaje, pesarlo, sabemos la masa de embalaje, y la diferencia de temperatura de embalaje, pues igual. La temperatura a la que entre el embalaje, temperatura que salga el embalaje. Esto habitualmente es difícil de calcular o un poco más complicado de calcular, con lo cual lo que se suele hacer es que si se conservan frutas, el calor del embalaje va a considerarse un 10% del calor del calor que nos ha salido antes del producto o un 20% para cámaras pequeñas. Para cámaras grandes un 10%, para cámaras pequeñas un 20%. Para congelación del producto, ya terminamos con esto. Para congelación del producto, pues vamos a tener las mismas fórmulas que antes. Tenemos antes de la congelación, o sea, el calor específico antes de la congelación, que sería el mismo que antes, bueno, si vamos a congelar zanahoria, o tocino, calor antes de la conservación, masa y la temperatura desde la temperatura de entrada del producto hasta la temperatura a la que se congela, ¿vale? Hasta la temperatura hasta la que se congela. ¿Y cómo sé yo la temperatura a la que se congela? Pues me vengo por aquí, voy a volver a la tabla, aquí, y veo que el tocino fresco, no, congelado, ¿a qué temperatura se conserva? A menos 18 grados. Pero ¿a qué temperatura empieza a congelarse? A menos 2 grados. Con lo cual, si yo me vengo aquí, tendré que poner, vamos allá, aquí tendré que poner la temperatura a la que entra el tocino, 20 grados por ejemplo, menos la temperatura que empieza a congelarse, que serán menos 2, o sea, menos 2, o sea, más 2. ¿Vale? Y esto no se dará en lo que sea. Ojo que esto hay que dividirlo entre 3600 para que nos salga kilovatios. El calor de congelación del producto, pues va a ser un calor latente, pues el calor específico de congelación por la masa del producto. ¿Cuánto es el calor de congelación? Pues me vuelvo a la tabla. Si yo vuelvo a tener otra vez el tocino, me voy aquí, que no se ve, calor de congelación del tocino, 68, pues 68 kilojulio partido de kilogramo, ¿vale? Diario. Con lo cual me vengo aquí y aquí pondría 68 por la masa del producto. Y esto me saldría en kilojulio partido de día, con lo cual tendría que dividir entre 3600 para que sean kilojulio partido de segundo y que sean kilovatios. El siguiente, el calor de refrigeración de alimentos después de la congelación. Una vez que lo tengo a menos 2 grados, lo tengo que llevar hasta menos 18. Con lo cual, el calor del producto, el calor específico que lo vamos a sacar de la tabla después de la congelación, la tabla pone después de la solidificación, por la masa del producto, por la temperatura a la que se conserva, la temperatura desde la que empieza después de la congelación hasta la que se conserva. O sea, lo voy a conservar a menos 18 grados y voy a congelarlo, voy a llevarlo desde menos 2. O sea, aquí pondría menos 2 y aquí menos 18. O sea, más 18. Más 18 menos 2 sería más 16.
la masa la de antes y el calor específico, volvemos a la tabla. Aquí esta tabla no, esta. El tocino congelado, menos 18, ¿veis? Y se congela a menos 2. Calor máximo después de la solidificación, 1,1. Vale. El calor del embalaje de los alimentos, pues igual que en la conservación, calor específico por la masa por diferencia de entalpía, de temperatura, perdón. Y ya por último, el calor total de refrigeración va a ser el calor de las fuentes más el calor del producto. Por último, una vez que tenemos este calor total, la potencia de la cámara frigorífica, la potencia frigorífica va a ser el calor total, la carga total, partido del número de horas de funcionamiento de la cámara, que serán 18 en caso de, 18 en caso de conservación y 16, en caso de refrigeración 16 y en caso de congelación 18. Bueno, muchas gracias y espero que os haya quedado claro. Si os quedan dudas podéis preguntarla a través de la plataforma.